Yo prendo el switch del bombillo y el bombillo prende automáticamente. Eso no tiene ningún problema y nadie le ha hecho falta la energía, como te digo, en los últimos 30 años. Cuando uno se compara con el resto de la región, desde el punto de vista de Latinoamérica, ahí la cosa es distinta. Ecuador acaba de pasar un mes muy difícil con racionamientos de hasta 6 horas. Costa Rica, que es 100% renovable, también llegó a un punto muy cercano a tener que racionar. Países como Brasil, como Venezuela, han sufrido racionamientos. Entonces, pues nosotros estamos metidos en el cuento de confiabilidad y como no lo hemos sufrido, no hemos tenido racionamiento los últimos 30 años, como que se va perdiendo el tema dentro de ese día a día. En este episodio, Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, nos estará contando la visión del sector de la generación térmica frente al sistema eléctrico nacional, la transición energética, los retos y oportunidades que se ven a futuro y el día de hoy y cómo podemos afrontarlos. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Y bienvenidos a la tercera temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Alejandro Castañeda Cuervo es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Economía de la misma universidad y máster en Ingeniería Financiera de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Como profesional, se ha desempeñado durante más de 23 años en el sector minero energético, ocupando diferentes cargos en el sector público, en el Departamento Nacional de Planeación, donde fue subdirector de Minas y Energía, y desde hace 13 años ha sido director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC. Alejandro, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. De verdad, para nosotros es un gusto conocer un poquito más sobre la generación eléctrica y principalmente sobre la generación térmica. Nos gustaría saber un poquito de cuáles son los aportes de la generación en el marco general del sistema eléctrico colombiano y principalmente respecto a la transición energética. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. La verdad es que uno puede resumir el tema de la térmica en una gran palabra que es confiabilidad. Es decir, la térmica es una tecnología que utiliza combustibles como el gas natural, como el carbón, como algunas veces en algunas oportunidades los combustibles líquidos. Y lo que hace es transformar esa energía en otra forma de energía que es la energía eléctrica. Entonces digamos que el problema que tenemos con la energía eléctrica es que hasta el momento no tenemos una tecnología que sea capaz de almacenarla una vez producida. Entonces digamos que el almacenamiento se tiene que dar previo a la producción. Y en eso pues los combustibles fósiles tienen una ventaja muy grande frente al resto de tecnologías. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en Colombia tenemos gran parte de nuestra capacidad instalada enfocada en generación hidráulica, pero obviamente eso depende del clima, de qué tanta lluvia tienes, de la variabilidad en el día a día, de la variabilidad en el largo plazo, la variabilidad climática. Lo mismo sucede con el viento y con el sol, digamos, las tecnologías renovables. Entonces, como no tenemos una capacidad de almacenamiento en baterías hoy lo suficientemente grande, uno, y dos, eficientes desde el punto de vista económico, pues la confiabilidad la tiene que dar algo que detrás esté firme siempre, que son los combustibles fósiles, como te decía, como el carbón y el gas. Ajá. Entonces, esa palabra de confiabilidad es muy importante en nuestro sistema porque después de lo que nos pasó en el año 91 y 92, que entramos en un racionamiento que muchas de las personas jóvenes hoy en día nos tocó vivirla, pero pues nosotros que somos un poquito más del siglo pasado, sí nos tocó vivirla y sufrirla. Entonces, esa palabra confiabilidad jugó un rol muy importante en todo el desarrollo, digamos que legal y regulatorio que hemos tenido en los últimos 30 años. Y gran parte de lo que nos pasó en ese año 91 y 92 fue precisamente el no contar con la térmica siempre disponible. En ese momento, toda la capacidad de generación, la transmisión, la distribución era controlada por el Estado. Era controlada bien sea o por empresas públicas nacionales o por empresas públicas municipales que hoy en día siguen existiendo, pero están en otro marco, digamos, competitivo. En ese orden de ideas, lo que nos pasó fue precisamente eso, como pues la térmica no la usas normalmente, sino que la usas en esos momentos extremos. El gobierno tomó las decisiones de, oiga, no, pero ¿para qué usamos térmica? ¿Para qué le vamos a meter plata a los mantenimientos
mantenimientos de las plantas y pues no las estamos usando. Y cuando llegó el fenómeno del Niño fuerte desde el 91, fueron a prender las plantas térmicas y no funcionaron porque no se le había hecho ni mantenimiento, ni tenían contratos de combustible, no teníamos nada. Entonces eso es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Entonces, como te digo, yo creo que esa palabra confiabilidad es bien importante resaltarla en este rol de la térmica. Perfecto. A mí me gustaría, digamos, precisar un par de puntos que creo que son muy útiles para la audiencia para tener el contexto completo. Uno, ¿cuál es el porcentaje o papel que juegan las térmicas hoy en la matriz colombiana? Y dos, si hoy por hoy, de acuerdo a cómo tú ves las cosas, la palabra confiabilidad o el valor confiabilidad lo damos por sentado. Sí, yo creo que, voy a arrancar por la segunda parte, yo creo que sí lo damos por sentado, porque como no lo hemos vivido en los últimos 30 años, pues no lo sentimos. Es decir, pues yo prendo el switch del bombillo y el bombillo prende automáticamente, eso no tiene ningún problema y nadie le ha hecho falta la energía, como te digo, en los últimos 30 años. Cuando uno se compara con el resto de la región, desde el punto de vista de Latinoamérica, ahí la cosa es distinta. Ecuador acaba de pasar un mes muy difícil con racionamientos de hasta 6 horas. Costa Rica, que es 100% renovable, también llegó a un punto muy cercano a tener que racionar. Países como Brasil, como Venezuela, han sufrido racionamiento. Entonces, pues nosotros estamos metidos en el cuento de confiabilidad y como no lo hemos sufrido, no hemos tenido racionamiento los últimos 30 años, como que se va perdiendo el tema dentro de ese día a día. Entonces, arranco por la segunda, pero la primera... La primera es, ¿cuál es el porcentaje o el papel de las térmicas hoy en el Importante contextualizar eso. Ahí hay que hablar de dos cosas. Yo no soy ingeniero, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible y es, una cosa es cuál es la capacidad instalada, cuál es la capacidad que yo tengo de producir una energía y otra cosa es efectivamente cuánta energía yo produzco. Entonces partamos de algo. Colombia consume más o menos unos 11 gigas de energía en la punta, es decir, en el momento que más consumimos son casi 11.5 gigavatios lo que se consume como demanda punta, llamémoslo así. Y tenemos instalados casi 20.000 megavatios, un poquito más de 20.000 megavatios. Entonces, es decir, tenemos casi un 60-65% de excedente de capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos? Pues ahí viene la otra parte. Porque aunque tengo una gran capacidad de producir energía, no la puedo producir todo el tiempo. Claro. Entonces, si no llueve, pues es lo que nos pasó ahorita en el fenómeno del Niño, pues no soy capaz de producir todo el tiempo con agua, porque si no me voy a gastar los embalses en 3 días. Entonces ahí viene el punto, y es hoy en día nuestra capacidad está del orden de un 69% hidráulico, un 29% térmico y más o menos un 2%. Lo que falta es renovable, que es lo que ha alcanzado a entrar, principalmente solar, con su fuente pues solar. Entonces, eso es la capacidad instalada. Eso varía obviamente al momento de producir la energía. En un año lluvioso, por ejemplo, las térmicas son capaces de disminuir o de no producir sino un 15%, porque en algunas regiones del país se necesita siempre mantener térmicas produciendo, caso de la región Caribe, porque allá no hay embalses, no hay producción con agua. Entonces, esa región Caribe siempre tiene que tener generando unas plantas y es ese 15%. Cuando tenemos un año seco, así como el que acabamos de pasar, como el año pasado, que no llovió tanto y que además se junta un fenómeno del Niño o llega un verano, ese aporte de las térmicas llega a subir casi un 56%, que fue lo que acabamos de vivir en el mes de abril. Es decir, ahí cambia mucho la composición de con qué genero y por eso el tema de capacidad de producción y otra cosa es cuánto estoy produciendo efectivamente. Yo veía dos cosas para subrayar dentro de todos estos aportes que Alejandro nos está entregando. El primero es ese recambio generacional, que estamos con una generación que no se acuerda bien de ese fenómeno que existió, que solo lo tenemos pues las personas que ya tenemos cierta edad y los vivimos y pues realmente que ya se viene olvidando que es esa falta de energía, de no tener el switch a la mano. Y lo segundo, yo tenía la duda, y es muy bueno que usted lo explique como paso a paso, esa relación que cumple esa generación térmica con el fenómeno del Niño. Ya lo hiciste, pero muy bueno que lo lleves como del ABC. Y después pasemos a hablar un poco de estos retos y desafíos que tiene la generación térmica en el país. Listo, entonces ya cuando uno se mete dentro de un fenómeno del Niño, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces en un año normal, saquemos el Niño de la película, en un año normal digamos que hay unos ciclos, hay unos veranos, hay unos inviernos, hay unos meses en los que nos llueve más, hay unos momentos en los que nos llueve menos. En un año normal, como el que hablábamos anteriormente, lluvioso, lo que sucede es lo siguiente: yo entro más o menos en el mes de noviembre con un nivel de embalse X, o sea, tengo que guardar agua para enfrentarme al verano normal en Colombia, que va entre los meses de diciembre y marzo. Claro. Luego salgo de ese verano y comienzo a prepararme para el siguiente verano, que vuelve a ser en los meses de diciembre a marzo. Entonces, en el entretanto,
ahí tenemos como unos meses en los cuales es más lluvioso, caso abril, mayo, junio, vuelve y se seca un poquito en los meses de julio, agosto, septiembre, y vuelve a llover bastante en los meses de octubre, noviembre. Entonces eso es como una montaña rusa, eso es como 2 picos, es decir, tenemos que prepararnos para subir el embalse previo a un verano, luego utilizar el embalse gradualmente durante el verano y luego volver a prepararnos para volver a subir como al siguiente pico del siguiente verano. Eso, como te digo, en un año normal. ¿Qué pasa cuando llega un fenómeno del Niño? Que esas lluvias con las que contamos o con las que esperamos, pues no se presentan, porque el fenómeno lo que hace es que seca el país aún más de lo normal. Entonces, ¿qué nos pasó el año pasado? Las agencias internacionales dijeron más o menos como desde el mes de febrero, ojo porque viene un fenómeno del Niño en el segundo semestre. Entonces, desde ahí comenzó a prepararse el sistema y comenzó a prepararse, digamos, todas las plantas para poder aportar su confiabilidad. ¿En qué sentido? Cuando uno mira, digamos que se generó muy poquita térmica hasta el mes de abril, en mayo ya comienza una señal de, oiga, viene el Niño y puede llegar a ser intenso, ojo con eso, puede llegar a ser fuerte. Entonces, la térmica comenzó a subir gradualmente su participación más o menos del mes de mayo hasta los meses de septiembre, octubre, cuando ya la térmica estuvo en unos niveles de participación más altos. Estoy hablando que participamos más o menos en el mes de abril en un 15% del total de lo que consumimos en el país y en los meses de septiembre, octubre llegamos a aportar casi un 40%. Entonces, ¿para qué? Para lo que estábamos hablando, poder guardar agua. Por una razón, y es que nuestros embalses no son, digamos, embalses que son capaces de guardar agua durante periodos muy largos de tiempo. El 80% de nuestros embalses se desocupa en 3 meses o menos de 3 meses. Eso quiere decir, si no tengo un componente de térmica, yo soy capaz de gastarme el agua, si no llueve, gastármela en 3 meses y me apagué, que fue un poco lo que pasó en el 91 y 92. Cuando fueron a prender las térmicas no prendieron, nos gastamos todo el agua y los embalses llegaron casi a niveles de 0 y ahí pues tocó racionar porque no había más forma de producir energía en el país. No más opciones. Entonces, listo. Entonces, esa es la primera parte, digamos, como de preparación previo al verano. Entonces, claro, se seca muchísimo septiembre, octubre, ahí la térmica sube, noviembre llovió un poquito y entramos a diciembre con un nivel de embalse muy cercano al 80%, es decir, en un nivel adecuado, un nivel muy bueno. Ahí llega diciembre y digamos que estuvo relativamente tranquilo el Niño diciembre, enero, febrero, marzo comenzó a secarse muy fuerte y abril también. Y lo que pasa es eso, entonces la térmica al comienzo ayuda a embalsar, llega diciembre y estamos en el verano y ahí el rol cambia y ya no es ayudar a embalsar, sino ayudar a no desembalsar, ayudar a que no nos gastemos el agua de forma rápida. Y ahí entonces la térmica pasó de ese aporte más o menos como del 35%, 40%, que lo mantuvo en los meses de enero, febrero, marzo. Ya en marzo comienza a subir y llegamos a ese nivel máximo de 56% en el mes de abril, porque ya definitivamente o era generar con full capacidad con la térmica o no teníamos más como aguantar esa caída del embalse rápido con el que veníamos. Yo creo que ese es un tema muy interesante y pues para un país como Colombia entender un poquito cómo funciona la generación entre térmica e hidráulica pues es muy importante y lo que ustedes dijeron hace unos minutos, los que no vivieron el apagón y el nacimiento de la luciérnaga y todas esas cosas no tienen tan fresco esto y entonces tienen que empezar como a entenderlo. Pero al mismo tiempo pasa algo muy interesante y es que se hacen unos esfuerzos muy importantes por parte del sector energético para que el país no se apague, pero eso también genera unos impactos en las tarifas. Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo funciona eso, porque para el ciudadano de a pie él no entiende por qué le dicen que se le va a ir la luz y después le llega la cuenta carísima. Fíjate que hay que explicar una cosa que hemos tratado de hacerlo en este último año bien importante. Digamos que cuando uno mira los componentes tarifarios, hay diferentes eslabones en la cadena. Está el componente de generación, que pesa en la factura de un usuario más o menos casi un 40%. Está el componente de transmisión, que pesa más o menos un 15%. Está el componente de distribución y comercialización, que pesa casi el otro 50%. Es decir, entre comercialización y distribución es casi la mitad de lo que pagamos como usuarios. Entonces, cuando uno entra a ver el componente de generación, ahí hay 2 elementos que son los relevantes. Los contratos, que son los contratos, digamos, de largo plazo que hacen las distribuidoras comercializadoras, que son los que nos representan a nosotros como usuarios residenciales ante la compra de energía o para la compra de energía. Y el otro son los precios de bolsa. Digamos que lo bueno que nos pasó en este Niño, a pesar de todo lo que dijo el gobierno, que es que la bolsa, es que los contratos participaron casi un 83% en promedio del total de lo que consumíamos como país. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una garantía de que se tenían precios relativamente estables. En los contratos el precio es casi fijo, no varía mucho. Se indexa por el índice de precios al productor o el índice de precios al consumidor, dependiendo la negociación de ese contrato, pero no varía, se mantiene.
El otro pedazo, que es ese 17-20%, sí varía, que son los precios de bolsa. Entonces, digamos que el mensaje que nosotros siempre hemos dicho es, ojo, es que la bolsa al final del día al usuario no debe importarle, no debe pesarle. Si un comercializador tiene una exposición a esa bolsa muy alta, es porque hizo una mala gestión. Y cuando uno mira en detalle quién estaba más expuesto antes de arrancar el fenómeno, si ustedes se acuerdan, para una discusión que hubo en el mes de julio, agosto, del lado de las distribuidoras diciendo, ojo, porque es que nos vamos a quebrar. Sí. Era precisamente porque algunos no hicieron la tarea. Entonces pasa uno y ve empresas con unas exposiciones a bolsa altas, claro, y ahí había una preocupación. Pero fíjense ustedes que el mismo gobierno el año pasado, la primera parte del problema lo trató de atacar precisamente por el lado de contratos, que era la preocupación grande. Es decir, si yo no tengo la gente contratada y le falta contratación a la gente, pues está bien. Pero de un momento a otro el mismo gobierno cambió su discurso en el mes de diciembre y comenzó a hablar únicamente de precios de bolsa y precios de bolsa. Entonces, claro, en el imaginario público los precios de bolsa se volvieron el problema más grande. Y no era el problema más grande. Lo que te digo, lo tratamos de explicar muchísimas veces y allí no se veía reflejado eso en las tarifas, no se veía reflejado en la factura al usuario. Yo creo que este tema de los precios es muy importante y de cómo se estructura lo que le llega al cliente al final es clave, pues principalmente en la costa Caribe, pero creo yo que hoy todos hemos vivido un aumento en nuestras facturas en los últimos meses. La pregunta que yo me hago y que creo que está en el ambiente y se ha hablado en muchos medios es ¿qué pasa el día que nos impongan un precio y no sea un precio comercial? ¿Eso cómo afecta esa capacidad de generación y sobre todo de respaldo? Esa es la peor amenaza, es decir, fíjense que esa amenaza salió del lado del gobierno en el mes de diciembre. Y cuando uno mira los análisis desde el punto de vista de embalses, cuando a ti te están diciendo el tiempo, la bolsa está muy cara, la bolsa está muy cara, la bolsa está muy cara, pues los agentes reaccionaron porque había una amenaza de intervención. Claro. Y fíjense que de las gráficas y los análisis que nosotros hemos hecho, se ve claramente que, aunque este no fue el peor niño, porque no fue el peor niño que hemos vivido, fue mucho más fuerte el del 15 y 16, este tuvo, digamos que 2 meses fuertes, como el mes de abril y el mes de septiembre. Más allá de eso, estuvimos, digamos que en los promedios de niños anteriores, no fue tan grave. Pero sí es evidente un problema y es cuando a ti te amenazan y te amenazan y te amenazan y comparas esos niveles de embalse de los niños anteriores, el agua no la gastamos más rápido. La pendiente más fuerte fue la del agua, la caída del agua. Entonces, claro, porque suponíamos que iba a llover en marzo y no llovió, suponíamos que iba a llover en abril y no llovió. Entonces, claro, nos gastamos el agua, la térmica no logró subir mucho en esos meses iniciales, enero, febrero, marzo, por esa amenaza, y nos fuimos gastando el agua y llegamos casi a una situación crítica por esa amenaza, creo yo. Ya aunque nos has dado varias pistas sobre retos y oportunidades de la generación pues, en el país, sí quería que también agregaras dentro de este cóctel que nos vienes explicando el tema de la transmisión de energía, porque digamos que es un actor que está apareciendo en medios, que la gente viene conociendo, así como decía Juan Felipe, que la gente, bueno, está empezando a conocer. ¿Qué retos y oportunidades específicamente del tema de transmisión? Y bueno, ¿y qué otros retos observas para la generación en el país? Yo le agrego esas dos en una sola respuesta, porque hay 2 puntos, digamos, que son importantes. No solamente transmisión, porque nos pasa exactamente lo mismo en generación. ¿Qué nos está pasando? Todo lo que estamos planeando y todo lo que está comprometiéndose a entrar en operación no está llegando. Entonces, hablemos de transmisión. Acuérdense ustedes que en julio del año pasado, XM levantó la mano y dijo, ojo, pilas porque tengo 7 departamentos de la costa que me va a tocar comenzar a pagarlos porque no tengo cómo entregarles energía y era un problema de transmisión. A eso hay que sumarle Chocó y efectivamente desde el año pasado se viene haciendo eso. Usted no se siente y no se ve porque son una horita acá, una horita allá, saquemos este departamento, saquemos esta región, pero venimos digamos que en unos racionamientos precisamente por esa falta de expansión en transmisión. Y el otro lado es Bogotá, que nos va a pasar exactamente lo mismo porque tenemos 2 líneas que llegan por el norte y no se han podido ejecutar. Y uno no piensa que Bogotá vaya a tener una problemática y piensa que eso es un tema de territorios. Sí, eso es por allá lejos, eso es en la costa y nunca se siente. Explíquenos un poco, por favor, de esa amenaza que tenemos en Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los proyectos de transmisión en el país están teniendo unos retrasos brutales. Entonces, proyectos que se planean para 4 o 5 años terminan entrando a los 8 o 9 años, casi al doble de tiempo. Ahí pasan 2 cosas. Cuando ya entran en operación, muy tarde, porque ya la demanda ha venido creciendo a los ritmos que estamos viendo del 5, del 8%. Y por otro lado, pues no tiene, digamos, esa capacidad de respuesta rápida. Y eso tiene una razón. Licenciamiento ambiental, consultas previas, conflictividad social, inseguridad. O sea, toda esa suma de factores, digamos, desde el punto de vista de riesgo social, llamémoslo así, se están evidenciando en estos proyectos. Socioambiental. Eso, exactamente, socioambiental. Entonces, eso es la primera gama de problemas. La transmisión no nos está llegando a tiempo y nos podemos ver en problemas incluso
Bogotá, como les digo, hay problemas. Si no se hacen estas 2 líneas de transmisión que entran por el norte, vamos a estar en racionamiento el próximo año, a finales del próximo año en Bogotá, lo cual es absurdo. Incluso hoy ya hay industria que le han dicho no puedo conectarla. Entonces, ¿qué hace la industria? Pues pone un autogenerador, le mete carbón o le mete cualquier cosa y va para adelante, porque pues la industria no puede parar. Claro. Pero eso genera unos sobrecostos altísimos. Entonces, esa es la primera parte. Y del otro lado, en generación, pasa exactamente lo mismo, y les voy a botar una cifra para que la tengan ahí en el radar, y es los proyectos de generación antes de 2019 tenían una tasa de mortalidad más o menos del 40%. ¿Qué significa esto? De 10 proyectos que se comprometían conmigo a hacerse, o con el gobierno, pues, o con el sector, me llegaban 6, me entraban 6 en operación. Hoy en día esa tasa de mortalidad es del 70%. Eso quiere decir que de 10 proyectos me están entrando 3. Entonces, claro, planear un sistema en el cual tú necesitas, por ejemplo, 1.500 megavatios o 2.000 megavatios es planearlo sobre 5.000 o 6.000 para que te llegue un tercio de eso. Ese es el problema que estamos teniendo y exactamente por lo mismo, conflictividad social, conflictividad ambiental. ¿Y cuántos de esos proyectos terminaban teniendo una garantía de suministro y terminaban pidiendo plata para poder pagar, para poderse mantener? Eso, por ejemplo, fue lo que pasó con los renovables, particularmente en el tema de Guajira, que tenía unos compromisos de entrada con unos contratos de energía ya vendidos y llevamos en retraso de la línea colectora más de 2 años ya o casi 2 años y solamente hasta el próximo año se podría entrar o hasta el 26 y con un problema de licenciamiento ambiental que no se resuelve. Entonces, el problema es que yo vendí energía y no tengo cómo producirla, me toca ir ahí a la bolsa a comprarla al precio que esté para poder honrar el contrato. Juan y Alejandro, yo pues no quiero dejar el ciclo del programa en una visión como tan negativa. O sea, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Qué se alcanza a hacer en este momento para evitar estos racionamientos, para tener un mejor desempeño del sector? Pues lo primero es que el gobierno ha entendido la problemática. Este gobierno, digamos que entendió finalmente que se necesita destrabar los proyectos, que hay que hacer, digamos, un trabajo conjunto tanto en el sector privado como en el sector público. El ministro lo dijo la semana pasada, hay que tratar de destrabar esto lo más rápido posible. Eso es uno. 2, desde el punto de vista de generación, hay que tomar medidas regulatorias. Hay que hacer una cosa que se llama una subasta de reconfiguración y una subasta nueva de cargo por confiabilidad para poder agregar nueva capacidad de generación. Si no, nos vamos a pagar en el 26, 27 por generación. Y el otro lado es, lo que te digo, destrabar los proyectos de transmisión, si no vamos a tener problemas ya desde el punto de vista regional por las redes. Alejandro, pero digamos, a mí hay una parte que me preocupa mucho y son estos 2 valores medio contrapuestos, porque muchas personas los ponen contrapuestos, no pueden ir alineados, de la confiabilidad y la sostenibilidad. Acá tuvimos una invitada maravillosa que nos contaba que la financiación de proyectos térmicos es cada vez más difícil y si se logra más cara. Adicionalmente, pues están todos los problemas que nos acabas de contar de transmisión. ¿Cómo hacer para que esta situación se dé y para que la sociedad entienda un poco que esa confiabilidad es lo que nos mantiene vivos en esos momentos de crisis? Pues mira, hay 2 cosas. La primera, los ejemplos. El primer ejemplo que uno tiene a la vuelta de la esquina es lo que le pasó a Alemania. Alemania se metió de cabeza en el tema de renovables, cerró sus plantas térmicas, dijo yo no necesito más carbón, yo no necesito más nuclear, yo no necesito sino renovables y con esto me voy. Tuvo un régimen de viento y de sol muy grave durante 6-7 meses, más sumado al tema de Ucrania, y hoy ya digamos que en el mundo no se habla tanto de renovables, porque ya los renovables digamos que son un hecho, sino que volvimos a hablar de confiabilidad. Entonces Alemania, ¿qué hizo? Este año dijo, mire, yo necesito 15.000 megavatios, es decir, casi el 60% de lo que nosotros tenemos instalado en el país con fuente de gas. Esa es la decisión. Y subvencionado y me toca meterle plata, le meto plata. Pero yo no voy a volver a pagarme ni voy a seguir pagando tarifas caras. Y importando gas. Importando gas. Entonces me toca buscar una solución estructural al tema. Estados Unidos exactamente lo mismo. La mayoría de los mercados en Estados Unidos están tomando medidas regulatorias para garantizar la confiabilidad. Entonces aquí hay que balancear muy bien la ecuación entre qué es confiabilidad y qué es sostenibilidad y cómo lo logro. Y digamos que uno lo que espera hacia adelante, y ya metiéndonos un poquito en el tema de transiciones, hay que jugarle a todas las tecnologías. Uno no puede decir es que las renovables son la salvación y me va a salvar únicamente con las renovables. No, aquí no hay una única bala de plata. Claro. Aquí hay que apostarle a todo. Si se desarrolla la captura y secuestro de CO2, perfecto. Para eso están las tecnologías ultracríticas y supercríticas que te desarrollan ese tipo de tecnologías térmicas con muy bajas emisiones. Hay que mirar el tema nuclear, hay que mirar una cantidad de cosas que se están desarrollando en el mundo y que no podemos hacernos a un lado en la discusión. Juan Felipe trae algo muy interesante que era el tema de la comunicación. Y ahí muy interesante que nos contaras si habría algo para mejorar el tema de comunicar frente al sector eléctrico frente a todas estas temáticas que nos estás poniendo.
Sí, yo creo que cada vez este es un sector que históricamente ha sido muy callado desde el punto de vista de explicar estas cosas, porque no es fácil de explicar. Es decir, decirle a la gente, mire, es que esto es producir energía de esta forma, llevarla por la línea de transmisión de esta forma, es esto. Pero esa es la labor que tenemos que hacer como gremios y como empresas. Es decir, aquí todos los días hay que recalcar algo muy importante, y más cuando comenzamos a hablar hoy en día de cambios o de reformas a las leyes 142 y 143, que digamos ahí se ve cierto halo otra vez estatizador. Entonces dice uno, claro, ojo, o sea, está bien, eso ya lo vivimos. La década de los 70 y 80 fue el Estado participando en todo. Y la gente no se acuerda que en ese momento pues nos apagamos en el 91, 92, pero además el sector eléctrico representaba el 40% de la deuda pública. O sea, era demasiado pesado un sector en el cual hay gente que lo puede hacer mejor que yo. Claro. Y eso es lo que ha pasado en estos 30 años. Ha habido una relación simbiótica entre Estado, gobierno, política pública, regulación, participación de los privados. Fíjense ustedes que este es un sector en el cual la gente invierte sin un contrato con la nación, solamente porque cree en algo y es en la institucionalidad y en la regulación. Pero si todos los días me dicen, oiga, es que todo va a cambiar, pues las empresas están diciendo, pues si todo cambia yo me quedo quieto. O sea, yo me quedo quieto hasta que me definan cuál es el verdadero cambio, cuál es la estructura hacia la cual nos vamos a mover. Y eso es lo más riesgoso porque pues no vamos a poder invertir en los próximos años o se va a disminuir la inversión bastante. Alejandro, con esa visión de la importancia de la inversión, pues creo que una verdad que todos ya reconocemos es que si vamos a hacer la transición energética eso va a costar mucho. Pero a mí me gustaría saber ustedes, que para algunos son los responsables y en mi opinión son unos protagonistas principales de esa transición, ¿cómo ven la transición? ¿Cómo ven el papel de la generación térmica en la transición y los mecanismos de compensación, cambios en tecnología, nuevos combustibles? No sé cómo ven esa transición. Principalmente para Colombia. Sí. Digamos, te lo voy a hablar desde el lado de las empresas mías, desde las empresas que hacen parte de ANDEC. Ahí hay 14 empresas. Yo te diría, lo primero, más o menos 8 o 9 de esas empresas tienen dentro de su portafolio diversificación hacia renovables, que es una muy buena combinación. Tener una térmica con una renovable me da no solamente confiabilidad, sino me da la posibilidad de vender energía en el día a día con las solares. Por ejemplo, que eso es como la mayoría de lo que están haciendo. Eso uno. Dos, hacia adelante lo que uno ve a nivel mundial, como lo veníamos diciendo, es la térmica no va a desaparecer. La térmica tiene que crecer a la par de las renovables y de la hidráulica, porque es que es la que te da la posibilidad de poder apalancar esa entrada de renovables. Es decir, que volvemos al caso, que fue lo que le pasó a Alemania. Alemania desechó su térmica, no quiso volver a saber nada, pero al final del día las tuvo que prender a unos costos altísimos y con una, digamos, incertidumbre sobre el futuro. Y ya la decisión fue, necesito eso. Inclusive con unos gaps generacionales muy difíciles, porque no había quien operara estas térmicas, además, inclusive claro, de personal. Si tú cierras una planta de 4 o 5 años, pues ya dices, bueno, ya se me olvidó este cuento cómo era. Miremos a ver si todavía prende, si no prende, si está, si no está. Ese es el problema. Entonces, yo, como te digo, yo aquí creo que la solución es una solución de portafolio, como siempre. Esto no puede ser, veo una luz y me tiro solamente por allá. No, aquí hay que jugarle a todo hacia adelante, garantizando, como te digo, ese balance entre confiabilidad, sostenibilidad y al final del día, costo. Claro. Les voy a decir ahí un dato que es el estudio de FEDesarrollo del año pasado que dijo, cuando el gobierno comenzó a decir, vamos a cerrar las térmicas, FEDesarrollo hizo un estudio que dijo, mire, si yo cierro las plantas térmicas, necesito reemplazar eso con mayor capacidad solar, más o menos unas 7 veces esa térmica, o eólica más o menos unas 4 veces, y eso nos va a costar casi 170 billones de pesos. ¿Quién lo va a pagar? El gobierno, el usuario, Ecopetrol. Entonces, eso es bien importante, como te digo, en un país como el nuestro, el balance entre los tres. Competitividad desde el punto de vista de tarifas, confiabilidad y suministro. Gracias, Alejandro, por llevarnos por toda esta gama de dimensiones dentro del sector eléctrico que cada vez hay que acercar más a la gente. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Pues, ¿qué les recomiendo yo? Hay un libro reciente de Vaclav Smil, es un profesor en Canadá que ha escrito muchos temas sobre transición y demás, pero hay uno reciente que sacó sobre tecnología que me parece bien simpático, porque no es hablar de lo que ya sabemos de la transición y demás, sino que coge y hace un análisis de de las invenciones o los desarrollos que fueron muy buenos al comienzo, pero que se volvieron un problema. Caso, por ejemplo, en los insecticidas, por ejemplo, hay un componente que es el DDT, que eso se volvió terrible y se volvió un tema cancerígeno y una cantidad de cosas que fueron muy buenas al comienzo, pero después terminan siendo erróneos. Es decir, en todo desarrollo tecnológico, y hablando un poco con el tema de transición, siempre tiene que tener uno eso en la mente. Es decir, esto es ensayo y error. Eso nadie tiene la solución perfecta, sino que tenemos que ir mirando cómo hacemos las cosas para que esto funcione de mejor manera. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast.
También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.